La ventisca gritaba sobre la montaña cuando la vi, descalza, medio congelada, colgando del techo de mi cabaña. Alguien había quemado 2 palabras en su piel: amante apache. Ella no era de aquí, y en este pueblo, eso era una sentencia de muerte. El sheriff me dijo que no me metiera. Así que cargué mi rifle. El viento cortaba como cuchillas, empujando la nieve en remolinos que me cegaban los ojos. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero su piel estaba tan pálida que parecía de cera. Sus labios temblaban, los dedos de los pies estaban morados, y su cabello, pegado a la cara, estaba cubierto de escarcha. No pensé. Salté del porche y trepé hasta alcanzarla. Su cuerpo estaba tan ligero que, al bajarla, sentí como si fuera un saco vacío. La llevé adentro. El fuego de la chimenea apenas había prendido, pero la acerqué a las llamas. Sus manos estaban rígidas, y cuando intenté frotarlas, soltó un gemido bajo, como si hasta el contacto doliera. Me miró con los ojos entrecerrados. No dijo nada. Solo respiraba con dificultad. Tranquila, le dije. Estás a salvo aquí. No sé si me entendió. Parecía más cerca de desmayarse que de escuchar. Corrí a la cocina, llené una olla con agua y la puse sobre el fuego. Mientras esperaba, la cubrí con una manta de lana. La manta era áspera, pero era lo único que tenía. Fuera, la tormenta golpeaba las paredes de madera. El viento aullaba, haciendo que el techo crujiera. Me preguntaba quién diablos podía haberle hecho eso a una mujer, dejarla así, marcada como ganado. Amante apache. En estas tierras, esa palabra podía significar cualquier cosa, pero casi siempre significaba odio. Ella abrió los ojos de nuevo. Su voz era un susurro. ¿Dónde estoy? En mi cabaña, en la ladera norte. Encontré a una mujer colgando de mi techo. ¿Quieres explicarme cómo llegaste allí? Sus ojos se movieron como si buscara algo en las sombras. No respondió. Cuando intentó incorporarse, la manta cayó, y vi de nuevo las letras quemadas en su piel. Me apretó el pecho una rabia que hacía tiempo no sentía. ¿Quién? Empecé a preguntar, pero me detuve. No iba a sacar nada de ella si seguía interrogándola. Le di un jarro de agua caliente con miel. La sostuvo con manos temblorosas y bebió despacio, como si cada sorbo le devolviera un poco de vida. Afuera, un golpe seco me hizo girar la cabeza hacia la puerta. Tomé el rifle por instinto. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Abrí la puerta con cuidado. La nieve entró de golpe, y con ella, un silencio extraño. No vi a nadie, pero sobre el suelo había huellas frescas que se perdían entre los pinos. Huellas de hombre. Grandes. Pesadas. Cerré de nuevo y puse el cerrojo. Me quedé unos segundos escuchando el crujir del fuego, intentando decidir qué hacer. Ella me miraba, como si supiera que las huellas no eran buena señal. No puedes quedarte aquí mucho tiempo, le dije. Este lugar no es seguro para ti. No tengo a dónde ir, murmuró. Era una frase simple, pero me golpeó más fuerte que el viento afuera. En este pueblo, si no tienes a dónde ir, eres un cadáver esperando tu turno. Me acerqué a la ventana y vi luces a lo lejos. No era normal que hubiera gente subiendo la montaña en una ventisca. Las luces se movían despacio, como antorchas. Eso significaba que eran hombres a pie. Y si venían en esta dirección, no podía ser por casualidad. Escucha, le dije, agachándome frente a ella. Si alguien entra aquí, no hables. Quédate detrás del armario y no salgas hasta que yo diga. Ella sintió, pero sus ojos me decían que entendía más de lo que aparentaba. Quizás ya sabía quién venía. El viento empezó a cambiar de tono, como si trajera consigo un murmullo lejano. Afuera, las luces estaban más cerca. Conté al menos 6.
Mi rifle estaba cargado, pero eso no me hacía invencible. Ella se levantó tambaleando y me tomó del brazo. No quiero que te maten por mi culpa. No soy tan fácil de matar, le dije, intentando sonar seguro, aunque por dentro sentía que la nieve no era lo único que me helaba la sangre. La empujé suavemente hacia la esquina, detrás del mueble. Le di otra manta y le indiqué que no hiciera ruido. Luego apagué la lámpara y me quedé junto a la puerta, escuchando. El primer golpe en la madera retumbó como un trueno. «Abre, vaquero», gritó una voz ronca. «Sabemos que la tienes ahí». No respondí. Otro golpe, más fuerte. El cerrojo aguantó. «Si no abres», continuó la voz, «quemaremos tu cabaña». Podía oler el humo en sus palabras. Sabían que una ventisca no apaga un fuego rápido en esta parte de la montaña. Respiré hondo y miré por la rendija. Un hombre enorme, con un abrigo cubierto de nieve, sostenía una antorcha. Otros 5 lo rodeaban, armados con palos y escopetas viejas. Sus caras eran duras, frías como la noche. «No sé de qué hablan», grité. «Aquí no hay nadie». Una carcajada me respondió. «Entonces no te importará que echemos un vistazo». El primer golpe serio contra la puerta hizo crujir las bisagras. El rifle pesaba bien en mis manos. Sabía que si entraban, no tendría opción. Ella, detrás del armario, no hacía ningún ruido. Ni siquiera su respiración llegaba hasta mí. Entonces, un sonido rompió el silencio, un aullido largo, grave, que no venía del viento. Era un lobo, y estaba cerca. Los hombres afuera se movieron inquietos. En la montaña, un lobo hambriento en plena ventisca podía ser peor que cualquier rifle. Aproveché el momento. Abrí la puerta de golpe, apunté el rifle hacia arriba y disparé. El estampido rebotó en los árboles y se perdió en la nieve. Los hombres retrocedieron. «Última oportunidad», les dije. «Bájense de mi montaña». No sé si fue el disparo, el lobo o la ventisca, pero se marcharon, sus luces apagándose entre los pinos. Cerré la puerta y me quedé un momento con la espalda apoyada en ella, sintiendo como el calor de la cabaña volvía a envolverme. Ella salió despacio de su escondite. Tenía los ojos llenos de preguntas, pero no las hizo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó al fin. La miré. No había una sola razón que pudiera explicar. Tal vez porque estaba vivo y podía hacerlo. Tal vez porque, en esa montaña, uno no deja morir a alguien sin convertirse en peor que la ventisca. «Porque no mereces morir así», le respondí. Fuera, el viento seguía gritando. Y en mi cabeza, las palabras quemadas en su piel no me dejaban en paz, amante apache. Sabía que aquello no había terminado. La nieve caía sin parar, y el viento golpeaba las paredes de la cabaña como si quisiera derribarlas. Afuera, la noche estaba tan oscura que ni siquiera se podían ver las montañas. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, pero el calor parecía no ser suficiente para quitarle el temblor a la mujer. Ella estaba sentada en una manta frente al fuego, con las piernas cubiertas y los pies envueltos en trapos secos. No hablaba. Ni siquiera me miraba. Sus ojos parecían clavados en un punto invisible, como si su mente estuviera lejos, perdida en algún lugar que no quería recordar. Me acerqué despacio con una taza de café caliente. «Toma», le dije. «Te ayudará». Ella levantó la vista un segundo, y fue suficiente para que notara el miedo que traía pegado en la cara. Su labio inferior estaba partido, y en su mejilla había un moretón oscuro. Dudó antes de tomar la taza, como si cualquier cosa que yo le ofreciera pudiera ser una trampa. «No voy a hacerte daño», le dije. «Me llamo Samuel. Vivo aquí solo». Ella bebió un sorbo y bajó la vista de nuevo. Yo me senté frente a ella, dejando que el silencio llenara la cabaña. A veces, hablar demasiado hace que la gente se cierre más. Después de un rato, le pregunté,
¿Cómo te llamas? No respondió. Solo apretó la taza con las dos manos. Podía ver las marcas en sus brazos. No eran solo las palabras quemadas en la piel, había cicatrices viejas, como si hubiera pasado por muchas cosas antes de llegar aquí. Me pregunté quién le había hecho eso, y por qué. De pronto, el silencio se rompió con un golpe en la puerta. Fuerte. 3 golpes secos que hicieron temblar la madera. Me puse de pie de inmediato, señalándole que se quedara quieta. Tomé el rifle que estaba apoyado junto a la pared. ¿Quién es? Grité. Una voz grave respondió, ábreme, Samuel. Soy el sheriff. No me gustaba el tono de su voz. Abrí la puerta solo un poco, lo suficiente para verlo. Estaba cubierto de nieve y con la mano apoyada en la culata de su pistola. Escuché que recogiste a alguien en el bosque, dijo. Necesito verla. Está herida, respondí. Y no está lista para hablar con nadie. El sheriff me miró como si yo fuera un niño que no entiende las reglas. Samuel, ¿sabes cómo es este pueblo? Una mujer con esas marcas no puede quedarse aquí. La gente ya habla. Y cuando hablan, las cosas se ponen feas. Cerré la puerta sin darle respuesta. No me gustaba que me dijeran qué hacer en mi propia casa. Volví a mirar a la mujer. Ella estaba temblando, no por el frío, sino por lo que acababa de escuchar. Se encogió sobre sí misma, como si quisiera desaparecer. No voy a entregarte, le dije. Pero necesito saber qué pasó. Por un momento pensé que seguiría en silencio. Pero entonces habló, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. Me llamo Clyde. Era la primera vez que escuchaba su voz. Sonaba rota, como si cada palabra le costara dolor. Me escapé. Ellos me colgaron de tu techo para que todos me vieran. ¿Quieren que muera? Me senté junto a ella. ¿Quiénes? Clyde tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hombres del pueblo. Dicen que traicioné a mi gente. Que me enamoré de un apache. Entendí de inmediato. En este lugar, esa acusación era más peligrosa que cualquier crimen. La guerra entre colonos y apaches había dejado heridas profundas. Para muchos, no había perdón posible. ¿Dónde está él? Pregunté. Ella negó con la cabeza, apretando los labios. No quería decirlo. Y en el fondo, sabía que no podía forzarla. Afuera, el viento soplaba más fuerte. Escuché un ruido extraño, como pasos sobre la nieve, cerca de la ventana. Me levanté y miré por la rendija de la cortina. Entre las sombras, vi 2 figuras de pie, quietas, observando la cabaña. Quédate aquí, le dije a Clyde. Y no abras la puerta. Salí con el rifle cargado. La nieve me golpeaba en la cara, y el frío se colaba por mi abrigo. Me acerqué despacio, pero las figuras se movieron rápido hacia el bosque. Solo alcancé a ver que llevaban sombreros de ala ancha y abrigos largos. No eran cazadores. Estaban vigilando. Cuando regresé, Clyde estaba junto al fuego, abrazándose las rodillas. Nos están siguiendo, le dije. No puedes quedarte aquí mucho tiempo. Ella me miró, y esta vez no vi solo miedo. Vi rabia. No voy a huir otra vez, susurró. No después de lo que me hicieron. Su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Y en ese momento supe que esta historia no iba a terminar con esconderla. Alguien tendría que pagar por lo que le hicieron. Y quizá, antes de que todo terminara, yo también estaría en esa lista. La nieve seguía cayendo sin descanso, cubriendo todo con un manto blanco y pesado. Cada vez que el viento soplaba, levantaba polvo de hielo que cortaba la piel como cuchillas. Dentro de la cabaña, el fuego ardía fuerte, pero no alcanzaba para borrar la imagen que tenía grabada en la mente, ella colgando del techo, sus pies desnudos, su piel marcada con esas palabras crueles.
Había logrado dormir unas pocas horas, pero cualquier ruido me despertaba. No podía dejar de pensar en que alguien la quería muerta y que tal vez regresarían para terminar el trabajo. Ella dormía ahora, tapada con todas las mantas que tenía. Sus labios estaban agrietados y cada tanto su cuerpo temblaba, como si el frío aún la persiguiera por dentro. Me acerqué con cuidado, llevándole una taza de agua tibia. No sabía si debía despertarla, pero apenas me incliné para dejar la taza cerca, sus ojos se abrieron. Eran oscuros, como tierra húmeda después de la lluvia. Me miró sin decir nada, y por un momento pensé que me iba a pedir explicaciones. Pero lo único que hizo fue susurrar, ¿dónde estoy? Le expliqué que estaba en mi cabaña, que la había encontrado colgando afuera en medio de la tormenta. No mencioné las palabras quemadas en su piel, no era el momento. Ella intentó incorporarse, pero un dolor la hizo apretar los dientes y volver a recostarse. Vi que sus tobillos estaban hinchados y que tenía moretones en los brazos. Preparé un poco de caldo y le pedí que comiera algo, aunque fuera un par de cucharadas. Mientras bebía lentamente, me contó que venía de otro valle, a varios días de aquí. No dijo su nombre, ni explicó cómo había terminado en ese estado. Cada vez que le preguntaba algo, su mirada se iba hacia el fuego, como si allí estuvieran las respuestas que no quería darme. Solo repetía que ellos no iban a detenerse. No supe a quién se refería, pero el tono de su voz me dejó claro que eran peligrosos. Al caer la tarde, escuché un ruido afuera. Tomé el rifle y abrí la puerta con cuidado. Entre la ventisca, alcancé a distinguir una figura montada a caballo, quieta, como observando. No podía ver su rostro, pero llevaba un sombrero bajo y un abrigo oscuro. Cuando apunté el rifle, el jinete dio media vuelta y desapareció en la nieve sin decir una palabra. Sentí un escalofrío, y no era solo por el frío. Volví adentro y cerré bien la puerta. Ella me miraba, como si supiera exactamente lo que había visto. Ya están aquí, dijo, con un hilo de voz. Me quedé en silencio, esperando que continuara, pero en lugar de explicar, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de miedo, sino de resignación, como si aceptara que no había salida. Pasamos la noche sin dormir. Yo me quedé junto a la ventana, vigilando, y ella se acurrucó junto al fuego. A cada crujido de la madera o golpe del viento, mi mano iba directo al rifle. No apareció nadie más, pero el silencio que quedó después de la ventisca fue aún más inquietante. El amanecer llegó gris y sin sol, y las huellas que el jinete había dejado en la nieve ya se habían borrado. Decidí que no podíamos quedarnos allí. La montaña es traicionera, y si nos habían encontrado una vez, lo harían de nuevo. Preparé el caballo y una mula con provisiones. Ella protestó, decía que no podía viajar en su estado, pero yo sabía que quedarse era más peligroso. Le di un abrigo extra, uno de piel gruesa que me había acompañado por inviernos enteros. Mientras se lo ponía, vi cómo su mano temblaba al tocar el rifle que yo llevaba al hombro. No me dijo nada, pero su mirada me hizo entender que no confiaba del todo en mí. Partimos antes de que el sol se levantara. La nieve era profunda y el camino difícil. Avanzábamos despacio, y cada tanto yo miraba hacia atrás, esperando ver otra vez al jinete del abrigo oscuro. Ella apenas hablaba, solo me pedía que siguiéramos hacia el norte. No quería acercarse a ningún pueblo, y cuando le pregunté por qué, respondió que allí las palabras en su piel valían más que su vida. A media jornada, nos detuvimos junto a un arroyo helado para descansar. Ella se arrodilló, metió las manos en el agua y las mantuvo allí un largo rato, como si el frío pudiera borrar lo que le habían hecho. Me quedé observándola, y por un instante vi en su rostro algo que no era miedo, era rabia. Una rabia silenciosa, contenida, que me hizo entender que no era solo una víctima. Algo en su pasado estaba cargado de fuego, y quien la había marcado así no lo había hecho por simple crueldad. Cuando reanudamos la marcha, el cielo empezó a oscurecer de nuevo. Se avecinaba otra tormenta.
Decidí que lo mejor era buscar un refugio, y encontré una cueva lo bastante grande para nosotros y los animales. Encendí un fuego pequeño, más para darnos luz que calor, y le ofrecí un trozo de pan duro. Ella lo aceptó sin mirarme, y luego, con la voz baja, dijo, si seguimos hacia el norte, no vamos a llegar vivos. Ellos conocen todos los caminos. Me quedé quieto, procesando sus palabras. Por primera vez, pensé que tal vez no había sido buena idea involucrarme. Pero al mirarla, encogida contra la pared de la cueva, con el fuego reflejándose en sus ojos, supe que ya era tarde para dar marcha atrás. Esa noche, mientras ella dormía, escuché pasos afuera. No eran de animal, eran lentos, calculados. Tomé el rifle y me acerqué a la entrada de la cueva, pero lo único que vi fueron sombras moviéndose entre los árboles. El corazón me latía con fuerza. Entonces lo entendí, no estábamos huyendo de una tormenta, estábamos siendo cazados. La nieve seguía cayendo sin parar, cubriendo todo el pueblo como una manta fría y pesada. Los techos estaban tan cargados que crujían, y las calles eran ríos blancos donde nadie quería caminar. Dentro de mi cabaña, el fuego ardía fuerte, pero ni siquiera el calor lograba borrar la tensión que había entre nosotros. Ella estaba sentada en una silla, envuelta en una manta gruesa, mirando el fuego como si buscara respuestas allí. Yo limpiaba mi rifle, no porque pensara usarlo de inmediato, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. No había dicho ni una palabra desde la noche anterior. Solo aceptaba el pan y la sopa que le ponía en la mesa. La marca en su piel estaba cubierta con vendas, pero yo sabía que el dolor seguía ahí. No solo el dolor físico, sino otro que no podía ver. En el pueblo, la gente no olvidaba ni perdonaba fácilmente, y si alguien había escrito eso en su piel, significaba que había sido juzgada y condenada antes de tener oportunidad de defenderse. Escuché un golpe en la puerta. No era el viento, era un puño golpeando con fuerza. Me acerqué y abrí. El sheriff estaba allí, con su abrigo cubierto de nieve. No sonreía. Vine a decirte algo por última vez, me dijo con voz baja. Entrega a la mujer. No es asunto tuyo. Es mi asunto si está bajo mi techo, respondí. El sheriff me miró como si hubiera esperado esa respuesta, pero igual negó con la cabeza. Mira, no puedes protegerla para siempre. Hay hombres que ya están bebiendo en la cantina, esperando que bajes la guardia. Si no la entregas, vendrán por los dos. Cerré la puerta sin decir más. Escuché sus pasos alejándose en la nieve y el silencio volvió. Ella me miraba desde la silla, con una expresión que no supe leer. No tienes que quedarte, me dijo finalmente. Puedo irme antes de que ellos vengan. Si sales en esta tormenta, no llegarás ni al bosque, le contesté. Y aunque llegaras, te encontrarían. Pasaron las horas. Afuera, el viento golpeaba las paredes como un animal enfurecido. Adentro, el calor era lo único que nos mantenía cuerdos. Ella comenzó a hablar de su pasado, muy despacio, como si cada palabra costara. Me contó que había nacido en otro pueblo, al sur, y que se había enamorado de un hombre apache. Eso era lo que nadie aquí le perdonaba. Lo mataron, dijo, y su voz se quebró. Y luego vinieron por mí. No supe qué decir. Solo puse más leña en el fuego. El silencio se hizo pesado otra vez. Al anochecer, escuchamos algo más que el viento. Eran pasos sobre la nieve, acercándose. Apagué la lámpara y tomé el rifle. Ella se quedó quieta, como una sombra. Por la ventana vi 3 figuras. Uno de ellos llevaba una antorcha. Golpearon la puerta. No con los nudillos, sino con algo duro, como si quisieran romperla. Sabemos que está aquí, gritó una voz. Entrega a la mujer y no tendrás problemas. No respondí. Me acerqué más a la puerta, el rifle listo. Los golpes se hicieron más fuertes. El fuego en la chimenea iluminaba el rostro de ella, y vi que estaba temblando, pero no de frío. Uno de los hombres intentó forzar la puerta. Disparé al aire, solo para advertirles.
El eco del disparo rebotó entre las montañas y el silencio volvió. Escuché risas nerviosas. Esto no ha terminado, dijo la misma voz. Volveremos. Se alejaron lentamente, sus pasos hundiéndose en la nieve. No me moví hasta que ya no escuché nada. Luego cerré bien las ventanas y reforcé la puerta con una tabla. Ella me miró con lágrimas en los ojos. «Te van a matar por mi culpa», susurró. «Aún no», respondí. «Pero si te quedas, vamos a necesitar un plan». Esa noche no dormimos. El viento seguía gritando afuera y yo sabía que lo que había pasado era solo el principio. La nieve caía sin descanso, más espesa que nunca. El viento golpeaba como un látigo y el techo de la cabaña crujía con cada ráfaga. Ella dormía en la cama, con el rostro pálido, pero su respiración ya no era tan débil como el primer día. Le había cambiado las vendas en la madrugada y el fuego en la chimenea mantenía el calor. Afuera, el bosque parecía un muro blanco, como si el invierno quisiera borrar todo rastro de vida. Yo no había dormido en toda la noche. Me quedé junto al rifle, sentado en la silla de madera, escuchando cada sonido. Desde que la traje, no había pasado un día sin que apareciera alguna huella nueva alrededor de la cabaña. No eran huellas de animales. Eran pasos humanos. Alguien nos estaba vigilando. Ella despertó lentamente, mirándome con esos ojos oscuros y profundos. No habló, pero me observó como si buscara leer en mi cara si era amigo o enemigo. Me acerqué con una taza de café caliente y la dejé sobre la mesa, a su alcance. «Bebe», dije con voz baja. «Necesitas fuerza». Ella tomó la taza con manos temblorosas. Noté que cada vez que intentaba mover los brazos, sus gestos eran cuidadosos, como si temiera sentir de nuevo el dolor de las marcas grabadas en su piel. Pasó un largo rato en silencio. Afuera, algo crujió en la nieve. Me levanté de inmediato, tomando el rifle. Abrí la puerta de un golpe, pero solo vi el vacío blanco. El viento me golpeó en la cara como si quisiera arrancarme la piel. Cerré otra vez y aseguré la tranca. «No estamos seguros aquí», le dije mientras me giraba hacia ella. Ella respiró hondo. «No importa dónde vaya. Me encontrarán». Su voz era suave, pero tenía un peso que me heló más que la tormenta. No pregunté quién la buscaba, ya lo sabía. El mensaje grabado en su piel no era un insulto cualquiera, era una sentencia de muerte. Durante la tarde, mientras cortaba más leña, vi humo en la distancia, al otro lado del valle. No era una fogata pequeña. Alguien estaba acampando allí, y en este invierno nadie acampaba sin un motivo. Sentí la certeza en el estómago, eran ellos. Guardé la leña y entré. Ella estaba sentada cerca del fuego, mirando fijamente las llamas. Le ofrecí un trozo de pan duro y carne seca. Comió en silencio. «Tendremos que movernos cuando amanezca», le dije. Ella no respondió. Bajó la mirada, como si pensara en algo lejano. Después, sin mirarme, dijo: «Me llamo Nayara». Era la primera vez que me decía su nombre. Lo repetí para recordarlo, como si fuera una palabra sagrada. Esa noche el viento bajó un poco, pero el frío seguía siendo cortante. Me quedé despierto escuchando. Cerca de la medianoche, los lobos aullaron en la montaña. Luego, en la oscuridad, escuché pasos sobre la nieve, lentos, midiendo cada pisada. Me acerqué a la ventana, y lo vi. Un hombre con sombrero de ala ancha, cubierto con un abrigo negro, observando la cabaña. Su rostro estaba oculto por la sombra, pero el brillo metálico en su hombro me dijo que llevaba un rifle colgado. Cuando parpadeé, ya no estaba. Me quedé junto a la ventana hasta el amanecer, con el rifle en las manos. El cielo empezó a clarear con un tono gris y el viento trajo un olor tenue a humo, señal de que el campamento seguía allí. «Tenemos que irnos ahora», dije mientras guardaba mantas y provisiones en una bolsa. Nayara no discutió. Se cubrió con un abrigo viejo y me siguió hacia la puerta.
La nieve le llegaba hasta las rodillas, pero no se quejó. Caminamos hacia el bosque, alejándonos de la ruta que llevaba al pueblo. Sabía que ellos esperarían que tomáramos el camino fácil. El silencio del bosque era pesado. Los árboles estaban cubiertos de hielo y cada rama parecía un cuchillo de cristal. Avanzamos despacio, atentos a cualquier sonido. Una vez escuché un crujido a nuestra derecha, pero cuando giré, solo vi un tronco partido. Después de horas de caminar, encontramos una cueva pequeña al pie de una roca. Encendí una fogata mínima, apenas para calentarnos. Nayara se sentó cerca, estirando las manos hacia el calor. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, mirándome de repente. No supe qué responder de inmediato. Tal vez porque había visto demasiada injusticia en estas montañas. Tal vez porque, cuando la vi colgando del techo de mi cabaña, medio muerta, algo en mí supo que si la dejaba, yo también moriría por dentro. Porque si no lo hago, nadie lo hará, dije finalmente. Ella me miró en silencio, y en sus ojos vi algo nuevo, una chispa de confianza. Pero no duró mucho. Afuera, un disparo retumbó en la montaña. El eco rebotó entre las rocas y mi corazón dio un salto. No fue un disparo perdido, era una advertencia. Sabía que nos habían encontrado.